Bueno, tu nombre, tu organización, de dónde venís y después cuál es la situación de trata y tráfico en Colombia. Yo soy Jacqueline Vargas Parra, coordino el capítulo colombiano del Observatorio de Trata de Personas y me desempeño como docente investigadora en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En Colombia. Bueno, Colombia es un país de origen, destino y tránsito para las víctimas de trata de personas. En nuestro país la modalidad de trata que más se ha visibilizado es la modalidad de trata con fines de explotación sexual y somos uno de los países que más, de los países de origen con mayor número de víctimas en el exterior. ¿Hay un número? El año pasado se identificaron 63 casos, el Ministerio del Interior reportó 63 casos de víctimas, en su mayoría víctimas de trata internacional, y en este momento se está haciendo, se está promoviendo desde el programa de lucha contra la trata de personas del Ministerio, de las organizaciones de la sociedad civil, se está promoviendo la identificación de víctimas de la trata interna, que ha sido pues es el tipo de trata que menos se ha visibilizado en el país. Y pues las tres modalidades que más se han visibilizado es la modalidad de trabajos, trata con fines de explotación sexual, trabajos forzados y mendicidad ajena. Colombia siempre se mencionó como participación en niños en conflicto armado por el tema de la FARC. ¿Continúa eso? En este momento el reclutamiento forzado de niños es un tipo penal aparte de la trata de personas. Pero dentro de la definición de trata incluye la situación de participación de niños en conflicto armado. No, el tipo penal no lo incluye. ¿En Colombia? No. ¿No qué? ¿No en Colombia o en nivel internacional? No, la ley que combate la trata de personas, la ley 985 de 2005, y el tipo penal. Mi duda es esta, porque dentro de la definición de trata y tráfico, la definición de la de Palermo, podríamos decir, que no es una ley, pero sí incluye dentro de la definición la participación de niños en conflicto armado, y siempre se hablaba de la cuestión del África, de los reclutamientos ilegales de niños en situación para participar en fuerzas armadas irregulares. Sí, de hecho la OIM identifica la trata, identifica el reclutamiento como una modalidad de trata. Viste que ayer a eso voy. Una modalidad de trata. ¿Pero en Colombia eso existe todavía? No. ¿El reclutamiento de niños? Sí. Claro. ¿Pero no está definido como parte de la trata? No, está, porque eso se enmarca, como nosotros tenemos un conflicto armado interno, entonces esas situaciones se enmarcan dentro de ese conflicto armado, entonces entran más desde el derecho internacional humanitario. Pero en este momento... pero no es un delito entonces de trata, entonces, el reclutamiento ilegal. Es un tipo penal independiente, o sea, es otro tipo penal. Pero en este momento varias organizaciones de la sociedad civil están promoviendo que se identifiquen los casos, que se empiece a hablar de las víctimas de trata en el marco del conflicto armado, porque no son solo niños y niñas y adolescentes, también han sido hombres, mujeres que han sido reclutados forzosamente para distintas actividades en el marco del conflicto. Entonces mujeres que eran reclutadas para cocinar, por ejemplo, para grandes grupos de hombres armados, eran explotadas laboralmente. ¿Y sexualmente también? Sí, hay muchos casos que no se han visibilizado, pero por eso te decía que hay muchas organizaciones que en este momento están haciendo esa incidencia para que se empiece a hablar y a identificar las víctimas de trata de personas en el marco del conflicto armado. Está bien. Porque el tema de trata y tráfico, uno de los referentes era Colombia por el tema de participación de niños en conflicto armado. O sea, ahora entiendo que ustedes no lo ven como un delito dentro del marco legal de la trata. Pero después empezó a mencionarse Brasil con el tema de las favelas
y Paraguay y últimamente también Argentina, en el sentido de los narcotráficos en Rosario. Son niños soldados, se llaman, soldaditos se le dice. Entonces, ahora cuando vos me decís que no están marcados en el marco de la trata, me sorprendió, no lo sabía, creía que sí. Pues digamos, si tú miras todo lo que sucede, Sí. lo que sucede en un caso de reclutamiento forzado, se dan todos los elementos para que sea un caso de trata de personas, porque se da el traslado, la captación, el traslado, Coacción. la coacción, la explotación, pero pues se dan todos los, digamos, los verbos rectores que implicaría para que fuera trata de personas, pero digamos que en Colombia se juzga bajo otro delito. Yo no te podría decir exactamente, porque eso es una cosa que las organizaciones están con esa incidencia, pero no, digamos que no es un tema legal, jurídico, que no manejo con mucha exactitud, entonces quizá podría de pronto decirte una imprecisión, pero hasta el momento, por ejemplo, si tú miras nuestra legislación y las modalidades de trata que se contempla, no contempla el tema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Bien. El tema entonces hablemos un poquito más de lo que es la situación de trata en Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad y la del campo? ¿Hay situación de explotación en el campo y la ciudad? ¿Cuál sería la diferencia en Colombia en situación de trata y tráfico? Pues lo que pasa es que en Colombia la trata interna no ha sido muy visibilizada. Tenemos recientemente una sentencia de un caso de una mujer que fue captada para trabajos forzados en el área rural, y la sentencia fue condenatoria para sus tratantes. Ese es el único caso con sentencia condenatoria que tenemos en la modalidad de trabajos forzados, que es la que principalmente se presentaría en las áreas rurales. Y en el área urbana lo que principalmente se ha identificado es la mendicidad ajena y en la modalidad de explotación sexual también. Hay algo que yo no estoy preguntando y que por allí muchas veces como comunicador o con los comunicadores no preguntamos, y vos crees que es importante hablar. Hay un tema en el cual no se está hablando y que es importante dialogar y conocer sobre esta cuestión de trata. ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Qué me estás preguntando? ¿O quién nos estamos preguntando? ¿Los comunicadores, o la sociedad, o la organización, o el Estado mismo? ¿Qué es importante? Yo creo que es muy importante, creo que poco se ha hablado de las sobrevivientes, ¿no? De qué pasa con los hombres, mujeres, niños, adolescentes. El después. Que son rescatados. Sí, creo que todos los países tenemos una deuda pendiente con esas personas, y siempre ha sido un cuestionamiento, y es cómo, si realmente logran recuperar su vida, volver a resignificar su proyecto de vida, y cómo realmente sus derechos humanos les son restituidos, porque yo creo que en la trata, antes, durante y después, las personas, los derechos de las personas se ven vulnerados. Entonces a veces pensamos que con el rescate y la atención inmediata, y ya las personas pueden continuar con su vida, y creo que esa parte, el después, es en el que tal vez no nos hemos enfocado con suficiente atención. Dicen que el tema de que una vez rescatada, si no se resuelven los problemas económicos y asistencia psicológica, muchas veces
la víctima vuelve a caer en las redes. Por eso también lo que vos me estás diciendo es importante, porque si no es un círculo vicioso continuo que nunca termina. Si no hacemos la contención y la preparación y el sostenimiento de esta víctima para que sea autónoma. Y es que, Nelson, también es muy clave poder identificar que lo que tienen que cambiar son las condiciones estructurales de donde partieron las víctimas, ¿no? ¿Qué fue lo que las hizo ser víctimas? Y mientras esas condiciones no cambien, pues es muy posible que las personas vuelvan a caer en la situación. Entonces, por eso un poco lo que hemos analizado también en este espacio de encuentro que hemos tenido es que, por ejemplo, la situación, la condición laboral de las personas es fundamental. Cómo los gobiernos pueden garantizar que las personas puedan tener derecho a un trabajo decente, ¿no? Y que puedan, a partir de ese trabajo, tener una calidad de vida digna. Gracias.